esta jornada. Hoy tengo el honor de presentar a Berta Díaz Mau, me hace especial ilusión. Y bueno, voy a ser muy breve presentando, no quiero robarle tiempo. Y comenzaré con una declaración directa. Berta Díaz Mau es una rara avis en el panorama literario español contemporáneo. Su obra, lírica y detallada, se configura a través de una prosa en la que se sugiere siempre más de lo que se indica. Entre otros títulos, es autora de las novelas de la cama o Los pocos de la nieve, del ensayo La imagen de las mujeres en la literatura, del libro de relatos La de la Norte, y entre sus últimas obras se encuentran La mirada de los Máhuat y Una vida prestada. Esta última es un acercamiento literario a la vida y obra de la fotógrafa Lilian May. La crítica siempre ha valorado muy positivamente su producción literaria y, por ejemplo, en 2010 apareció su novela Venían a buscarlo a él, que recrea los últimos años de Albert Camus, obra que le valió el premio Dulce Chacón de la narrativa española. Asimismo, con la obra Yo soy el otro, una historia de espejos y espejismos en la que se relata la historia de José Sáez, quien descubre su parecido físico con el torero Manuel Benítez Cordobés, obtuvo el premio Torrente Ballester de narrativa. Y por otro lado también Berta Díaz destaca por su producción de literatura juvenil y por supuesto por su labor como traductora, pues entre otros ha traducido a Beth, a Stefan Zweig, a Joseph Roth, a Jesús Colma para la editorial Acantilado. Hablaré brevemente de su último libro de relatos, La mirada de los Máhuat, un libro que contiene una estupenda colección de historias en la que abundan el simbolismo de la mirada, los rincones secretos y las invitaciones a la contemplación. Me gustaría rescatar las palabras del conocido crítico literario Santos Sanz, quien dijo acerca del libro lo siguiente: desde que Ludwig Solo presentó en 1958 un libro narrativo inclasificable, Las afueras, en el que diversas historias independientes tienen variados nexos que permiten entenderlo no como un conjunto de relatos, sino como una novela, varios narradores españoles se han acogido a esta fórmula, pero nadie ha ido tan lejos y con tanta originalidad como Berta Díaz Mau. Conformado por 6 relatos, del que Sueño robado, que es uno de los que vamos a hablar hoy, es el quinto. El libro puede leerse efectivamente de manera independiente, pero también, y aquí ha sido uno de sus muchos encantos, también puede leerse como una novela. Y creo que la novela no parece de manera inmediata, de ahí su originalidad, ¿no? Pues el lector no lo toma como una lectura continua en el que vas viendo cada relato y te vas conformando una novela, sino que debe pasar tiempo para que olvides el relato y empezar a leer mentalmente la novela. Como venimos diciendo estos días, es un perfecto ejemplo donde el todo es superior a la suma de las partes, pues La mirada de los Máhuat es una cámara de ecos donde cada elemento resuena intermitentemente, creando una indescriptible pero maravillosa eufonía final. El punto de partida es sencillo. Se trata de una historia situada entre finales de los años 60 y principios de los 80, protagonizada por una familia española, pero que tiene ciertos vínculos alemanes, como ya ocurre también en su libro Los pocos de la nieve. En esta ocasión, La mirada de los Máhuat se centra en examinar las distintas etapas vitales de la hija mayor, que se llama Elba, pero también de su hermana pequeña y de los padres. Leo un fragmento en el que aparece de manera clara una de las muchas claves de lectura que tiene este libro. Escribir, dijo, es como tejer y destejer siempre la misma historia. Esa historia que uno no se atreve a contar en voz alta, que ronda por sus venas cada vez que cierra los ojos, cada vez que los abre, y que se trasluce en la mirada, en cada uno de los movimientos. Una historia interminable. En consonancia con esta premisa, La mirada de los Máhuat enreda y desenreda un complejo ovillo narrativo que finalmente conforma un relato de formación o de aprendizaje conocido también como Vitus Roma, pronunciar en alemán no es fatal, y más y en consecuencia, bueno, pues la historia se va desarrollando, ¿no? Y cito otro pasaje: no debe uno contar nunca los sueños en voz alta, y menos a aquellos que, aunque aparezcan una sola vez en la vida, no se olvidan jamás. Como un animal salvaje hay que delimitar bien el terreno, marcando y protegiendo el territorio. Los recuerdos de infancia, las ideas propias, los amores, los odios, nuestros deseos más ocultos, cualquier sospecha. Ese espacio interior lleno de luces y penumbras, de tinieblas, en el que los demás no deberían entrar nunca. La frontera entre la realidad y nuestra imaginación es tan sutil. Sin embargo, estoy seguro de que Berta Díaz nos permitirá colarnos por uno de esos muchos intersticios y nos permitirá conocer más a fondo su concepción del cuento, adentrándonos a su vez en su obra literaria.
Así que, sin más dilación, me cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, yo quería dar las gracias a la Universidad de León, a las profesoras que están a la reunión que tenían presente, que tendría que ver aquí, a la Fundación de la Asamblea. ¿No? ¿Ahora? No. ¿Ahora? No, pero si no. A ver. No. ¿Esto no? No, sí, pero ¿hola? Espera, sí que también, ¿no? No. Que le voy a tratar de exponer la que yo entiendo que es la diferencia, mejor dicho,
allá de la extensión, es obvio que el cuento o relato suele ser más leve que la novela corta y, por supuesto, mucho más que la novela. Lo que es los relatos de las novelas, en mi opinión, es una sustancia más íntima. En la mayor parte de las novelas se suele producir una evolución de la trascendencia en la personalidad del protagonista o de los personajes principales. Un cambio progresivo y lento. Y no solo en las llamadas horas de formación, muy bien dicho, o lo contrario, una ausencia total de evolución por la resistencia mental que ofrece el protagonista. Pero estas son las menos. En el cuento, en cambio, me parece que lo que se desencadena es un precipitado. Y hablando de cambios, pienso en la transformación de Kafka, en la que Gregor Samsa, una mañana despierta convertido en un bicho. No en vano, Kafka consideraba que el momento de abrir los ojos es el más arriesgado del día. El que sufre Samsa es un cambio radical y repentino, un cambio arbitrario, una especie de maldición condena por su falta de autocontrol, su aspecto de ser humano de la noche a la mañana. Sin embargo, en el relato Informe para una academia del mismo autor, el mono que hace el informe y en el que debe contar cómo era su vida siendo un mono en libertad, aunque como no la recuerda, habla de cómo dejó de ser mono. El mono, como digo, sufre una metamorfosis gradual, fruto de una autodisciplina sin precedentes, el colosal resultado de su increíble fuerza de voluntad y de su capacidad de concentración. Cuando él mismo es Rob Peter, es decir, Pedro el Rojo, por una cicatriz que tiene en la mejilla de cuando le dispararon al cazarlo en Costa de Oro, decide imitar a los hombres para poder salir de la jaula en la que se encuentra cautivo. Una angosta jaula de la empresa Havner que transporta un barco camino del puerto de Puerto. Rod Becker, como no se atreve a escapar, porque lo más probable es que se muriera ahogado en el mar o que le volvieran a capturar y le metieran en una caja aún más pequeña, quiere ser como los que se mueven fuera de la jaula, los que al menos en apariencia viven en libertad. ¿Qué hace para eso? Abrir los ojos, mirar hacia afuera. Es decir, que se dedican a observar a sus captores para poder imitarlos. Y poco a poco aprende a escupir, a fumar en pipa, a rascarse la barriga, a sonreír y a tomar una actividad que denota apertura. Y hay que decir que la observación en Kafka, cuando se produce, cosa que sucede rara vez, es el momento en que yo, el lienzo, vuelve hacia afuera, cuando el interés de Dios se desplaza del interior al exterior. Mirar hacia afuera lleva al entendimiento, a dejar la desconfianza, el rencor, el deseo de venganza, el miedo irracional. Pero además luego que aprende a descorchar una botella y a llevársela a los labios y sobre todo a beber agua caliente. En ese momento en que venciendo su asco consigue beber, empieza a hablar. Se ha convertido en hombre. En fin, todo esto para explicar que para mí la novela sería una metamorfosis como la que sufre el mono en Informe para una academia de Kafka. Es decir, un cambio lento, gradual y con un sentido, como el de usar la sociedad. En ese extraordinario relato, el propio mono utiliza el término alemán derivado del griego metamorfosis. Meta se llama morfe, forma, y su indica un cambio de estado. El proceso que experimentan ciertos animales en su desarrollo biológico y que afecta no solo a su forma, sino también a sus funciones y a su modo de vida. Rob Peter, el mono cambia de forma, de aspecto, pero sí de identidad. Deja de ser un mono, aunque lo siga pareciendo, para convertirse en algo distinto, en un hombre. El relato o cuento, en cambio, me parece que suele narrar una transformación como la que parece Gregor Samsa en el libro que el autor checo tituló Die Verwandlung y que durante mucho tiempo se ha traducido erróneamente en castellano por la metamorfosis. Se trata de un cambio repentino e insospechado, tal vez sin sentido. Así que desde el punto de vista de lo que le ocurre al protagonista y quizá también de lo que le sucede al lector, porque Kafka decía que el libro debe ser como una hacha que rompa el mal helado que todos llevamos dentro, siempre desde el punto de vista, y reconozco que puede estar completamente equivocada, la novela sería una metamorfosis o toda
Desde las primeras páginas sale lo que he llamado los ojos de la memoria. Eva, la protagonista, está leyendo en una biblioteca pública cuando una de las empleadas del centro se acerca a ella y tiene la mirada de los Maguad. La mujer que ha conocido a sus ancestros sabe de lo que habla. La de los Maguad es una mirada desconfiada y quizá por eso a menudo terrible. Una mirada aviesa como el cazador al acecho. A partir de ahí, una vez abiertos los ojos de Eva a la memoria, el lector recorre con ella una serie de escenas o peripecias, recuerdos de su vida, en los que en todo momento están muy presentes los ojos y en los que su mirada va surgiendo una metamorfosis, pues va abandonando poco a poco esa forma de vida, la de los Maguad, y adoptando una nueva, como que cambia de tipo. Una forma de mirar más confiada y abierta al mundo, aunque por las palabras de la bibliotecaria sabemos que no ha perdido del todo esa otra mirada que tenía antes. Dos corrientes artísticas recorren el libro de principio a fin. El sueño y la mirada, los ojos cerrados y los ojos abiertos de par en par. La visión en el sentido de alucinación frente a la observación atenta, objetiva, el desvarío y la cordura. La cordura es el portón por el que rompe lo irracional, lo primitivo, el miedo, la irresponsabilidad infantil, el deleite del propio yo, el narcisismo, así como los deseos más ocultos, por ejemplo, de la grandeza, que son los que abren también la puerta a la tragedia. Torrente de pasiones crudas dominadas a duras penas por el látigo de la razón, es lo que implica un personaje masculino en el interior de Eva. Llevas los ojos en el apoyo de tu piel, le dice a Eva, su madre es un robado, te arrastran, parece que te tiran de la mano. Puedes soñar hasta despierta. Y es que a Eva le cuesta distinguir la realidad del sueño. En sueño robado también, el narrador o narradora, mejor dicho, Eva pensando dice, los sueños según los griegos vienen del inframundo. La entrada se encontraba en el Averno, en el que al parecer había dos puertas, las puertas del sueño, lo llamaban. Por ahí se cuelan los hechos que más nos han marcado a lo largo de nuestra vida, aunque hayamos reprimido en su recuerdo. Tal vez por eso, porque son los más dolorosos. La mirada de los Maguad, el padre de los mejores amigos de la infancia, ahogado. Pero también algo que hizo en Eva Jara, y no sabemos qué es, porque Eva apenas habla de ello. Él se murió la corriente submarina de nuestros pensamientos y de nuestros sueños, de los anhelos más ocultos. Tener los ojos siempre bien abiertos, aconseja Matamichos, un empresario del campo, a Elba y a su amigo Jan en uno de los primeros relatos. Cuando tras colarse por primera vez en su vida en una iglesia, en plena celebración de una misa, desconocidos de lo que allí se trae entre manos, imitando a los demás asistentes, bajan los ojos en el momento que el cura levanta la sagrada toma. ¿Acaso cuando una gallina pone un huevo miras hacia otro lado? Le explica Matamichos a Jan. Y en otra ocasión, otro personaje dice, siempre va muy bien. Hay que aprender a leer el horizonte, pues es de allí de donde suelen venir los cambios, el viento huracanado y las nubes más negras. Ser Dios liberal, repite ese mismo personaje más adelante, porque vuestro adversario, el diablo, ronda con peor urgente, buscando a quien devorar. En suma, hay que tener los ojos siempre bien abiertos. Es el consejo que da el capellán a Joseph K. en un pasaje del Proceso de Caza. Es que no veis más allá de tus narices, que grita. Asimismo, Toledo, el pintor, le recomienda concentrar todas sus fuerzas en la realidad empírica y no dejarlas divagar y perderse en el reino de los hombres. Muchas de las páginas del autor checo insisten en eso mismo: la conciencia, la atención, la observación exacta de las circunstancias es lo que nos ayuda a seguir con vida. El propio Kafka se lamentaba en alguna de sus anotaciones de su incapacidad para estar preparado. Todos y cada uno de los relatos de la mirada de los Maguad están poblados de personajes cuya forma de mirar o de ser mirados es fundamental en la historia. Comentaré brevemente tres. La de la madre de Eva, en la que anida un pánico ancestral y por eso da tanto miedo. La del padre, una mirada de científico, más confiada y generosa, porque lo que intenta es entender y comprender es amar. Una mirada que sirve de ejemplo a su hija para
ha hecho que las aguas, cuando se desbordaban, volvieran a su cauce. Es la manera de mirar de algunos científicos y filósofos, y por medio de la razón tratan de enfrentar la oscuridad que nos rodea. Él va a ser un personaje como Gregor Samsa en la transformación y el mono uniforme para una academia se encuentra en una situación, mejor dicho, vive en situación de falta de salud, o al menos así experimenta la vida. Pero a diferencia del Samsa, aprende a abrirse, a no encerrarse. Y como el mono, a observar a los demás y a salir de la jaula que ella misma tiene a crearse. Ella evoluciona, aprende a mirar, observando y recordando. Abandona la mirada de su mamá y su mirada se vuelve más tranquila y madura como la de su padre. Solo es capaz de mirar de esa forma, puede ser feliz y hacer feliz a los demás, incluso en un mundo que no es perfecto y que nunca lo será. No sé si es la mirada del poeta, pero es un poeta que aquello que su hijo los acote en la lección, él ha sabido extraer de las aguas y de la más humilde de las flores, de cada brizna de hierba. Es la mirada del ingeniero y del filósofo, de algunos ingenieros y filósofos. Esa capacidad que tienen algunas personas, por ejemplo los lectores o algunos lectores, para la vida lenta, no consiste en no hacer nada, sino en hacerlo todo como si no les costara, como si lo que hacen no lo hacían ellos, como si no importara demasiado lo que hacen. ¿Por qué has perdonado? Exclama Eva. No, perdón. ¿Por qué no has perdonado? Exclama Eva al final del sueño robado. Y se lo dice a su madre, que según ella ha intentado robarle el sueño en el que Eva enseñaba a volar a su hermana. A menudo, cuando entregamos a otros, nos podemos aplicar esa misma recriminación, que no es más que un grito desesperado. Eva es quien de verdad tiene que perdonar. A su madre, porque no le ha enseñado a amar el mundo, como dice Gijón, debe hacer una madre, y como saben hacer tantas madres, perdonar a su padre y a Jan, el amigo de la infancia. El perdón es el primer paso para hacer aquello como le sueña Eva, volar. Y por eso estas palabras de Nietzsche abren el libro. Volar, solo eso quiere mi voluntad entera. Volar al fin y al cabo es vivir de una manera menos torturada y es una parte de nosotros. Déjese llevar, dice otro personaje al principio del libro, pero no por la desconfianza. El único tiempo que no se pierde es que se vive con amor. La mirada también de los demás es sinónimo de paciencia, de entereza, de confianza, de humildad. ¿Crees que es posible un amor como el de Penélope? Le pregunta a Eva poco antes del final, y ella asiente, recordando lo que se encontraron en los libros, en algunos personajes capaces de mostrar una confianza ciega, un ánimo descomunal. La sirenita de Anchises, la cosa de terribles dolores y el recuerdo de su hermosa voz para estar cerca del hombre al que ama. O Etching de Haydn, en la obra de Kleist del mismo nombre, que persigue con tesón al hombre al que ama, que no intenta más que espantarla como si fuera una mosca, hasta que un ángel se aparece en sus sueños y le dice: confía, confía. El amor es un acto de fe que se repite para sus adentros. Es cuestión de creer. Recordamos los versículos de la Biblia, ella que nunca ha sido religiosa, pero que lee sin parar. Del seno de quien tenga fe brotarán ríos de agua viva. Él al final tiene un nuevo yo. Tal vez por eso el libro, aunque es una colección de relatos a tantos críticos y lectores, les ha parecido una novedad. Porque hay una evolución en la personalidad del protagonista, o de la protagonista en este caso. Un aprendizaje esencial. Y ahora tal vez alguno de los oyentes se pregunte si lo que se produce en la mirada de los Watt es una transformación o si se trata de una metamorfosis. Transformación o metamorfosis. Metamorfosis.
volviendo al principio, a la diferencia entre un premio novela, un relato es una mirada, pero una novela tiene memoria. Todo el ese nombre escribió Sartre en uno de sus ensayos políticos, titulado Un paisaje con figuras ausentes, se abre con una puerta o una ventana, ya que se abre una determinada abrirse las puertas y las ventanas al mundo, tal como ocurre en el primero de todos los cuentos que escribió Antonio Pereira, titulado Una ventana a la carretera. Y eso es todo. Muchas gracias a todos. Si queréis hablar, pues podemos hablar un poco, no sé cómo hablo de tiempo. A mí me surgen preguntas con la gusta, alguna reflexión acerca de la novedad del cuento, también cosas interesantes, metamorfosis, conversión. Si nadie se anima, yo aprovecho y hago un salto a Berta, ya que tenemos confianza. Y como ayer no pude estar en Finlandia, me gustaría pedir en donde todos leyeron un relato de su obra para compartirlo con el público. Me gustaría, no sé qué os parece, que diera un fragmento de ¿no? No sé. Bueno, pues la bueno, no sé si ha salido todo eso o no. Mientras los casos para los que no estaban articulados, cuando los escritores nos han ido diciendo, bueno, no porque los articulados han recibido una selección de cuentos que se les dio para leer antes del curso, la gente que lean con las diversas conferencias. Luego, si alguien no está articulado y están en estos comentarios, el libro, aunque se ha escrito de manera desordenada. Vivían con el abrigo siempre puesto, el frío y el viento volaban por todas partes, durando entre las coyunturas de las ventanas y burlando hasta los postigos, aunque hacía unos cuantos años que habían vuelto de Alemania. Sentados los cuatro en el sofá y envueltos en mantas las viejas, dedicándonos a la descanso en apenas muebles, parecían una congregación de mendigos en plenas de Cardoso. Y si alguna persona al timbre de la puerta entraba a la voz del portal, se sobresaltaban todos. Casi todas esperaban visita. Sin embargo, los fines de semana abandonaban la ciudad y se marchaban al campo, a un valle extenso de montañas no muy cerradas. Y en las vacaciones de verano se quedaban allí durante varios meses. Allí ellas se dedicaban a correr desde que salía el sol hasta mucho después de que se hubiera puesto, y compartían todo con unos cuantos amigos, incluso la llegada de los demonios, y se quitaban el abrigo hasta el invierno, porque apenas pagaban un instante. Entonces allí no había luz eléctrica, se usaban quinqués, lamparillas, linternas, y no se calentaba en la chimenea, o con estufas de gas o con leña en las almadradas pintadas de verde, aunque allí casi siempre hacía calor, un calor amarillo, radiante, con el monótono conflicto de las chicharras cuando empezaba el verano, o de los grillos bajo las estrellas. Aquellos eran unos tiempos distintos. Entonces uno podía ver la lluvia en las piedras y el viento en los árboles, al borde del
lados y una mirada penetrante. En punto, marcando las costillas con las piernas como tendones de codorniz, tenía la piel morena con miles de arruguillas, por las muchas horas que pasaba en la intemperie. Era un joven curioso, poseedor de un interés digno de un científico, de un metafísico. Con frecuencia se quedaba atisbando por el agujero del tubo de una de las asas de su carretilla, como si fuera un telescopio de ida y vuelta. Se agachaba, acercaba el ojo al hueco y perdía así horas y horas, sin duda convencida de que podría ver el otro lado. No sé si se entiende, pero creo que ya no está. Pues muchas gracias por compartir ese planteamiento. Y no sé si alguien tiene alguna pregunta o hacemos un breve descanso. Hablábamos ayer en la mesa redonda, le preguntábamos a los autores porque iba saliendo a lo largo del curso algún planteamiento de qué es lo importante en el cuento. Se habla del cuento, el relato es una mirada frente a la novela. Esa mirada, dentro de esa mirada, para construirla, ¿qué es lo más importante para ti? Ayer se cantaba unos por la historia, otros por el tono, la voz, la mirada. ¿Qué sería lo más importante? Porque claro, tu obra es muy original, ¿no? Estructuralmente, este libro de los humanos es muy original y luego también tiene diferentes registros, ¿no? Bueno, no sé, yo, claro, para mí es importante todo. La historia es importante, pero el contenido es fundamental, pero para mí es muy, muy importante la forma. Entonces, bueno, pues de alguna manera sería como que tienes una iluminación de repente y dices, voy a escribir sobre esto y luego lo vas trabajando. Y luego lo trabajo todo siempre de una manera muy caótica. O sea, soy una persona maniáticamente ordenada y sin embargo escribiendo soy muy desordenada. Entonces, a lo mejor, por ejemplo, en este libro, el primer relato que escribí no es la mirada de los Maguad, que es el que da el título, que es además el que lo abre, ¿no? Sino, pues creo que precisamente son Robado, que es el quinto, si no me equivoco. Y entonces voy trabajando de una manera muy desordenada, pero claro, no tengo tampoco ni una fórmula ni nada. Lo único que yo siempre, bueno, me desespero mucho, pero de lo que hablo es de mi paciencia, porque las cosas acaban saliendo tarde o temprano. La poeta aquí, por ejemplo, la que traduje, es lo que decía, es como un río que llevas dentro, que de repente se seca, pero hay que esperar tranquilo porque de un día vuelve a brotar. Y bueno, así van saliendo. Lo que sí es verdad es que se escribe muy despacito, así. Ya digo que es cuestión de ciencia, no sé, pero yo no puedo dar fórmulas. Yo lo que digo siempre es que lo que hay que hacer es leer muchísimo, porque bueno, cada uno, no sé, yo a lo mejor tengo un poco ese efecto de que busco la inspiración en los libros más que en la vida, aunque también la encuentro en la vida, porque todos estos personajes, por ejemplo, son personajes de mi infancia, el mismo Madavichos, pues es un precipitado de varios personajes del campo que conocí en distintos sitios, en distintos periodos de mi vida. Y así he ido construyendo, pues a partir de la mujer de 5 personas, un solo personaje, ¿no? Y bueno, pues creo que cada escritor tiene sus trucos, sus fórmulas o sus, no sé, a mí, yo siempre estoy un poco como, a ver qué pasa. No sé. Y acerca de lo que es buscar inspiración o encontrar inspiración en otros libros, a mí me gustaría preguntarte acerca de sobre todo la crítica más académica de la influencia de la literatura internacional y por eso la foco de la doctora. Sí, bueno, no sé, una cosa que yo cuando necesito leer libros, yo siempre digo con mis experiencias, ¿no? Hay libros que yo noto que que no se me ocurre absolutamente nada. Siempre digo que no sé copias del libro. Yo, por ejemplo, tengo un problema que a veces, ya lo explico una vez, creo que lo hice en lectura, me olvido de que los personajes son personas, ¿no? Que tienen pies, que tienen manos y que de repente estoy leyendo, yo qué sé, el Quijote y el Quijote hace algo con las manos, ¿no? Y poner manos en el personaje. Y esos libros
ideas a partir de una sola palabra, ¿no? Una sola palabra, a lo mejor hace que me surja un pasaje entero o a lo mejor un relato. Y también me recuerda que la realidad está ahí, que la tengo que observar. Y bueno, la influencia de los autores alemanes, es verdad que claro, por deformación profesional y además por educación y todo, pues lo que más he leído son autores en lengua alemana. Ya llego a la locura porque, por ejemplo, yo creo que los rusos están más traducidos en castellano y a Dostoyevski y a Tolstoy y todos estos me los llevan, ¿no? Están muy traducidos. Entonces, de alguna manera es una lengua que me ha influido mucho, ¿no? Pero curiosamente los autores que más me influyen no son los que he traducido. O sea, yo he traducido mucho a Stefan Zweig, por el que siento muchísimo respeto, pero no es uno de mis autores favoritos. Y sin embargo, me gusta muchísimo más Joseph Roth, al que también he traducido, pero los que de verdad son mis autores preferidos son los Kafka, Robert Musil, Robert Balcher, autores a los que no me he traducido. Pero bueno, los he leído mucho y los releo continuamente. Entonces yo sí creo que de alguna manera, no creo que mi escritor pueda escribir se parezca a la de uno de ellos y que más quisiera yo, pero bueno, también yo creo que es un poco un tip que tienen los críticos de, bueno, pues es traductora de alemán, pues vamos a decir que queda bien, no sé. Pero bueno, algo fluye. Yo, por ejemplo, si me doy cuenta de que en una de las novelas juveniles que publiqué, que las publiqué en Anaya hace ya bastantes años, no estuvieron las normas, ¿no? Para lo que se podría decir para un chico o una chica de 14 años o 16 o 15 o 13, pero si había cosas que a lo mejor mucha gracia no les hacían, ¿no? Y no digo que los libros tuvieran que ser light, pero ahí había una cierto, no sé, un aire un poco como Gil, en otras editoriales más todavía, ¿no? Y yo justo estaba traduciendo una novela de Wolfgang Horvath que se llama Juventud sin Dios y que era niños bajo el régimen, bueno, el inicio del nazismo, y ya había asesinatos y de todo. Y entonces mi libro se fue llenando de asesinatos y claro, se fue influencia de, pero ya digo, es una influencia más de contenido en este caso que de estilo o a lo mejor de estructura de frase. No lo sé, yo no lo percibo, porque también al mismo tiempo necesito leer muchos autores españoles. Me encanta leer Quijote, me gusta mucho leer poesía y bueno, pues creo que también unos escritores de siglo de relato muy corto, microrelato, se alude mucho a la idea del cuento como iluminación, ¿no? En el momento creativo, en la génesis. Por otra parte, me da un poco la impresión que de esa manera de escribir lo que tienes, que a veces como conformable por el de la forma como página, o si en tu caso esa iluminación no tiene. Sí, ya de hecho al principio dije que para mí los relatos son como precipitados, es decir, sí, es una iluminación, y en la novela también se produce una iluminación, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor en el relato es mucho más evidente, al ser la extensión más corta, también por eso son piezas que yo creo que son de más fácil, ¿no? Porque en un poco tiempo te dan mucho. Y bueno, yo digo que soy caótica, pero yo soy muy maniática. Es decir, bueno, yo lo primero que tengo escrito es el título, lo segundo que tengo escrito es el índice, es decir, que cuando escribo una novela sé que va a tener 7 capítulos, 14, y sé cómo se titula cada capítulo, aunque estén vacíos. O sea que está bien un juego entre el caos y el orden. Un orden total, porque cuando no se producen esas iluminaciones no se me ocurre nada, lo que me dedico es a estar trabajando pues esos títulos
que en la guerra civil, después de la guerra civil, mis abuelos, yéndose en coche, se movió una rueda y claro, me decía, tú imagínate que en esa época, en esas circunstancias, conseguir un neumático. Pues tardaron semanas en conseguir, y porque además mi abuelo dijo, voy a llamar a mi abuelo que no, pero nos quedamos aquí así. Y resulta que el neumático llegó, que llegaron dos, con un motorista, con los dos neumáticos que prestados metidos en el cuerpo. Y aquella imagen a mí me gustó muchísimo. Y desde el capítulo de la vida de mis personajes de España, después de la guerra civil, ocurriera eso. Lo sabía, tal vez 6 meses en que por fin ya de repente, ese precipitado se pusiera en marcha y el capítulo siguiera. Entonces, bueno, es una cuestión de caos y de orden. El orden para mí es importantísimo, pero no está tanto en la explicación, porque eso no lo puede decir. Sería lo que para mí es muy difícil de entender es un autor, por ejemplo, constructivista, que se sentaba todos los días en su escritorio de tal hora a tal hora y estudiar tantas páginas. Ojalá escribiera una página, pero puede pasar días escribiendo, que tengo notas, y de repente ya a lo mejor sí escribo 2, 3, con mucho. Voy sí, muy despacio. Es una persona lenta. Pues a mí me ha sorprendido muchísimo esto del orden de la empezar a hacer el índice y los títulos, ¿no? Sí. Y después hay que ir buscando la historieta que tenemos en cada artículo. Bueno, a ver, normalmente por ejemplo en las novelas, sí. ¿Qué vas a hacer? No, es que Normalmente en las novelas sabes qué historia vas a contar. Entonces, también es verdad que no hemos explicado que mis novelas tienen muchas similitudes con los relatos en el sentido de que son como pequeñas historias cada uno de los capítulos que funcionan casi como relatos, pero también un poco de la forma conjunta. Entonces, yo sí sé, como digo, pues yo diría que en la huida, sé que es la huida, pero no sé más. Entonces, historietas van a querer enlazar. sí, yo digo, va a haber 7, en esta voy a hablar de otra cosa, por ejemplo, los focos de la nieve, y voy a hablar de la masa y del individuo, de cómo al individuo cuando se la mete en una masa se le etiqueta y ya en la cárcel ya es un nazi, es un comunista, es rojo, es blanco y ya no hay más cárcel, ¿no? Entonces, ese era uno de los temas. El otro era el lenguaje y el silencio. Entonces, había ciertas escenas que yo quería hacer. Sé que es lo que, pues eso, esa huida, pero está sin escribir. Entonces, lo que busco son esos títulos que, por ejemplo, en los focos de la nieve son títulos que tienen que ver con carteles que vemos por la calle, ¿no? En una tienda o peatones que pueden ser por su izquierda. Este tipo de cosas que me llaman mucho la atención y que de alguna manera también me sirven de precipitado para escribir yo. Por ejemplo, en la cama veo una mujer que es una lectora empederniда, es una especie de Quijote y sale en busca de aventuras en su casa amorosas, y todas las aventuras tienen títulos de novelas un poco cambiadas, ¿no? Por ejemplo, en busca de busca del tipo perdido, o nubosidad variable, obesidad variable, bajo el balcón en vez de bajo el volcán, y se tiene que ver con el contenido y va llevando al siguiente capítulo. Pero bueno, normalmente están muy activos. Bueno, son maneras de trabajar. Yo, por ejemplo, otra cosa que hago es que escribo casi lo primero, normalmente el penúltimo o el último capítulo. O sea, lo que sí tengo muy claro es dónde va la historia. Y eso es una cosa que de alguna manera me acomplejaba, porque yo decía, pues esto
y algunos conocidos escritores les pregunté, y entonces leyendo una biografía de Carson McCullers, ya me pareció hacia lo mismo. Son maneras de trabajar y bueno, es algo claro que de alguna manera podéis intentar luchar y yo digo, bueno, pues voy a hacer como transfer, me siento todos los días, pues si no le da, para que no me descansar, ¿no? Y entonces creo que hay que dejar un poco el cauce a ese, también a ese caos, ¿no? Antes he puesto un poco veces a los sueños, pero los sueños hay que atenderlos y lo que hay que dejar es dejarse arrastrar. Hay que dejar el caos que hemos llevado adentro, pero al mismo tiempo poner como darle un toque. No sé si hay más preguntas. Bueno, pues a las 12 comienza la